Para entender y administrar correctamente un negocio necesitas entender los números. Y hay tres documentos, hay tres justamente elementos que te van a ayudar a entenderlos de manera condensada, ya organizada y realmente te van a ayudar a convertir números en estrategia y decisiones para realmente entonces optimizar y resolver problemas dentro de tu negocio. Y estos son los tres estados financieros: el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo, los cuales te van a enseñar la estructura general de cada uno el día de hoy y sobre todo qué es lo importante de ver, de analizar en cada uno para que sepas cómo verlos en tu propio negocio y tomar decisiones. Así que vamos directamente con el primero, el estado de resultados. Y es que en este primer estado financiero vamos a encontrar cuatro elementos que son clave. Lo primero, los ingresos, también los costes, los gastos y de último las utilidades, que es justamente lo que agrupa el estado de resultados, por lo que nos permite saber realmente cuánto dinero entra, cuánto dinero nosotros pagamos en coste o en gasto y también al final cuánto realmente es lo que genera de beneficio un negocio. Entonces vamos a comenzar por la primera sección de un estado de resultados, donde vamos a encontrar hasta arriba siempre los ingresos o las ventas que nosotros entonces generemos de vender nuestro producto o nuestro servicio. Entonces esto sale muy sencillo del precio de ese producto o servicio que estamos vendiendo por la cantidad de unidades justamente. Luego de eso vamos entonces a encontrar el coste de ventas, que es lo que nos cuesta producir ese producto o servicio que estamos vendiendo, y va a salir del coste unitario por la cantidad de unidades que nosotros vendamos. Y entonces, posteriormente de eso, vamos a llegar entonces, después de restarle a nuestros ingresos nuestro coste de ventas, a nuestro primer nivel de ganancia o de utilidad, que es la utilidad bruta, que es lo que nos queda después de cubrir el coste directo de nuestro producto o de servicio. Y aquí hay varias partes clave. Lo primero es que no nos podemos guiar solamente por las ventas para saber si este es un buen negocio o no, o si realmente estamos avanzando o no, porque que crezcan las ventas no va a significar que así como crecen, también vamos a generar más utilidades o más beneficios, que es lo que realmente más nos importa a la hora de nosotros tener un negocio o administrar un negocio. Porque imaginémonos que suben mucho las ventas, pero suben todavía mucho más los costes, obviamente se reduce por mucho o incluso se pueden eliminar los beneficios que generemos. Así que las ventas, si bien es cierto que son importantes, no tienen que ser el principal indicador que nosotros miremos para saber si es un buen negocio o no. Y sobre todo tener claro que esta utilidad bruta tiene que ser o es uno de los pilares realmente de cualquier negocio, porque a partir de aquí vamos a realmente cubrir el resto de los gastos que muchas veces suelen ser más pesados y digamos que suelen ser mucho más grandes, especialmente porque el coste de ventas, este primer desembolso de acá, que es lo que nosotros pagamos justamente para producir, solamente aumenta si nosotros producimos o si nosotros vendemos, obviamente. Pero el resto de gastos, como vamos a pasar a ver en un momento, posiblemente se comporten de manera diferente y por tanto tenemos que tener más dinero para poder cubrirlos. Porque entonces lo siguiente que nosotros tenemos son los gastos operativos, justamente el siguiente elemento de un estado de resultados, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, todo el desembolso que nosotros realizamos, pero que no está relacionado con producir un producto o un servicio, o sea, con todo el resto de la empresa, que es, por ejemplo, administración, marketing, logística, operaciones, el tema de servicios, todos los gastos fijos que normalmente no importan si nosotros vendemos mucho o vendemos poco, normalmente van a ser este tipo de gastos, que son gastos fijos. Y entonces justamente digo que son muy importantes o que tenemos que tener siempre suficiente utilidad bruta, porque imaginémonos que las ventas en algún momento durante el año se reducen porque, por ejemplo, vendemos un producto que es muy de temporada, entonces igual tenemos que lograr generar suficiente utilidad para cubrir esto que no cambia sin importar el volumen de ventas. Y al restar entonces a la utilidad bruta nuestros gastos operativos, vamos a llegar al EBITDA, que este es un acrónimo en inglés de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. O sea, las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, este realmente nos muestra lo que es producir, vender y operar. Este es lo que nos queda entonces después de cubrir todos esos costes y gastos, y también nos muestra la eficiencia. Recordemos que siempre nosotros podemos comparar tanto cualquier nivel de utilidad, como puede ser el EBITDA, la utilidad bruta, los siguientes que vamos a ver, tanto como un valor, o sea, por ejemplo, me quedaron 500,000 quetzales de utilidad bruta, o también lo podemos comparar contra las ventas y por tanto sacar qué tanto de las ventas en porcentaje representa. Y esto nos sirve bastante para saber sobre todo qué tan eficientes somos realmente, y entonces ahí es lo que se conoce como, por ejemplo, como en vez de utilidad bruta, el margen bruto. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si tenemos utilidad bruta, por ejemplo, generamos 500,000 y lo que vendimos entonces fueron 1,000,000, entonces a la hora de dividir estos 500,000 dentro de 1,000,000, que fue lo que vendimos, nos queda 0.50 o 0.5, y entonces para convertirlo por porcentaje multiplicamos por 100 y ya nos da justamente entonces qué tanto de las ventas representa lo que generamos como utilidad bruta. Nos sirve para encontrar la magnitud realmente o la importancia del valor, mientras que entonces el valor absoluto como 500,000 nos sirve para tener un dato más claro de qué tanto representa a nivel de números como tal y qué tanto podemos operar con eso en el negocio. Y entonces regresando al EBITDA, entonces en este caso vamos a pasar al siguiente tipo de gasto, que son ya los gastos que
no requieren de flujo efectivo muchas veces, que son las depreciaciones, amortizaciones, reservas y provisiones, que entonces estos son solamente, digamos, gastos o ajustes contables, que lo que nos van a servir, especialmente por ejemplo la depreciación y la amortización, va a ser para mostrar la pérdida del valor de un activo a lo largo del tiempo. Porque tenemos un vehículo, tenemos maquinaria, tenemos equipo, herramientas, todo eso va perdiendo valor por el uso justamente a lo largo del tiempo y se demuestra en activos tangibles con la depreciación y en los activos intangibles en la amortización, que podrían venir software o licencias, por ejemplo. Y las reservas y provisiones son dinero que no sale dentro de la empresa, simplemente se reclasifican de, por ejemplo, efectivo o las cuentas que se tengan de banco a, por ejemplo, justamente otras cuentas de reserva o provisiones que tenga la empresa. Entonces, realmente no requieren de flujo efectivo y los ponemos por aparte porque no van con el, digamos, todo ese tema de comprar producto, venderlo y operar, sino van más con reflejar realmente el uso de, por ejemplo, los activos o también de reservas justamente o visión a futuro dentro del negocio, pero no son como tal de la operación central del negocio. Así que ahora, al restarle justamente entonces al EBITDA nuestras depreciaciones, amortizaciones, reservas o provisiones, entonces vamos a llegar a nuestra utilidad operativa, también conocida como EBIT, que serán entonces las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, a partir de aquí, lo único que ya nos queda restar sería el gasto por intereses. Si nosotros tenemos un préstamo, tenemos una línea de crédito o algún instrumento financiero que nos genere intereses, justamente ese interés que pagamos lo tenemos que colocar acá y se lo vamos a restar al EBIT, que aquí, ojo, no tiene que ser, o aquí no nos referimos al capital que nosotros pagamos o que nosotros devolvemos, por ejemplo, sobre un préstamo, sino solamente a la porción de intereses que pagamos. Lo demás lo vamos a ver cómo funciona en el balance general y en el flujo efectivo. A partir entonces de que al EBIT nosotros le quitamos ya los intereses, vamos a llegar a, puede conocerse de varias maneras, EBT, o sea, Earnings Before Taxes, puede ser también la UAI, que sería la utilidad antes de impuestos, puede ser el BAI, beneficio antes de impuestos, pero en general esta va a ser ya la base sobre la cual se calcule el impuesto sobre la renta o sobre las ganancias. Así que sobre esto, por ejemplo, en Guatemala es un 25% de ISR sobre las utilidades, así que al restar ya los impuestos llegamos a las utilidades netas o al beneficio real que ya después de cubrir todos los costes y gastos generó la empresa con su operación. ¿Y cuáles son aquí las métricas más importantes o realmente lo que tenés que poder ver en un estado de resultados? Primero, siempre tenés que tener claro que las cuentas de coste lo tenés que reducir o tienen que con el tiempo irse reduciendo, siendo más eficientes lo más posible, y las cuentas tanto de ingreso como de utilidades las tenés que ver que vayan creciendo conforme al tiempo, y también tomando en cuenta lo que te dije, observando el valor como tal, como por ejemplo dijimos de la utilidad bruta 500,000, pero también en porcentaje, cuánto representa sobre las ventas para entender la magnitud y realmente la eficiencia que estamos teniendo para generar beneficios. Y es que tampoco existe una medida específica para decirte que en cualquier negocio lo que aplica es que la utilidad bruta tiene que estar por encima del 60%, la utilidad operativa por encima del 40%, porque realmente esto cambia en base a cada negocio y también cómo funciona el modelo de negocio específico. Por más que esté en la misma industria, no es exactamente el mismo dato para cada negocio, para cada empresa. Entonces, en la descripción te dejo justamente también una carpeta donde hay mucha información para que encontres tu propia industria y entonces también puedas ver exactamente qué dato es el que te sirve a ti según tu tipo de negocio, según cómo operes, y encontrar entonces cuáles deberían ser tanto tu utilidad bruta, cuánto debería ser tu EBITDA, cuánto debería ser tu utilidad operativa y cuánto debería ser tu utilidad neta según las características de tu negocio. Ahora vamos a pasar al segundo estado financiero, el balance general. Ok, y en este segundo estado financiero entonces tenemos que comprender primero una ecuación muy sencilla que nos va a ayudar o que lo que explica por qué siempre se dice que el balance general tiene que cuadrar. Y es que entonces nosotros tenemos tres elementos dentro del balance general: los activos, los pasivos y el capital. Los activos lo vamos a definir como las propiedades o los derechos que tiene la empresa. Los pasivos como las obligaciones que tiene la empresa digamos, con un ente externo a la empresa, y el capital es lo que pertenece a los accionistas. Entonces, en este caso, vemos que en esta ecuación se nos dice que los activos van a ser igual al pasivo más el capital. ¿Qué significa esto más allá de simplemente una ecuación matemática? Realmente lo que nos explica es que todo activo o todo lo que obtiene la empresa, toda cosa que tiene la empresa, está, digamos que financiada o ha sido obtenida por medio de ¿qué? De dinero. Pero el dinero solamente para una empresa puede venir de dos maneras: o de entes externos, por ejemplo deuda para comprar un activo, o también puede ser de aportes propios de los accionistas para entonces justamente invertir o comprar un activo. Entonces, todo activo ha venido financiado por alguna de estas dos maneras, así que todo lo que se tiene que ser igual a todo lo que se ha conseguido para financiarlo. Eso es lo que nos explica justamente esta ecuación de manera muy sencilla. Y por eso todo lo que nosotros tengamos del lado del activo tiene que cuadrar en un balance con todo lo que tengamos del lado del pasivo y también del capital. Por eso también sirve ordenarlo de esta manera para entonces siempre tener claro y que sea un poco más visual, un poco más gráfico la estructura y también esta ecuación ya aplicada al balance como tal. Entonces vamos a pasar a ver la estructura y entonces lo primero que nosotros tenemos, vamos a revisar los activos. Y los activos se dividen en dos
subgrupos, los corrientes y los no corrientes. Los corrientes van a ser todos aquellos que son muy fácilmente liquidables, que tienen bastante liquidez. ¿Qué es liquidez? Que sean fácilmente convertibles a efectivo. O sea, van a ser muy sencillos de poder utilizar para entonces, por ejemplo, cumplir con pagos o cumplir con obligaciones. Por ejemplo, el efectivo, el dinero que nosotros tengamos en caja chica, en cuentas del banco, es súper sencillo porque con eso ya podemos pagar, por ejemplo. Entonces, el efectivo es el recurso siempre más líquido que tengamos y entonces todo lo que sea súper líquido o liquidable, por ejemplo, a plazo menor de un año, esa es la regla, menor a un año, entonces va en activos corrientes. Por ejemplo, entonces tenemos efectivo, tenemos inventarios, tenemos cuentas por cobrar, que es cuando nosotros vendemos, digamos, justamente a un cliente, le otorgamos un plazo de tiempo para que nos pague después. Entonces todo eso que no hemos cobrado es un derecho que podemos ejercer y por tanto se viene aquí activos como propiedad de la empresa a corto plazo y los pagos también por anticipado. Si nosotros ya pagamos por anticipado por un servicio, por un producto, tenemos obviamente el derecho a exigir eso en plazo menor de un año y por tanto va en los activos también. Aquí lo más importante que nosotros tenemos que tener claro de los activos corrientes es que van a ser los que nos ayuden o los que nos permitan realmente operar en el corto plazo. Luego en los activos no corrientes vamos a tener todo lo que es liquidable o que se planea liquidar por parte de la empresa a plazo mayor de un año. O sea, por ejemplo, aquí vamos a ver que tenemos los activos tangibles, o sea, lo que podemos tocar directamente. Por ejemplo, vehículos, edificios, equipo, herramientas, maquinaria. Todo esto realmente entonces, digamos, tiene un valor que es bastante grande y que obviamente la empresa no lo va a utilizar a plazo menor de un año. Porque, por ejemplo, si compra un vehículo, no se está planeado, ni tampoco a nivel contable se va a utilizar por menos de un año. Si, por ejemplo, se planea que la empresa utilice un vehículo por un plazo de únicamente 6 meses para una operación específica, por ejemplo, es más sencillo y realmente tendría que mostrar como un gasto por ejemplo, arrendamiento de un vehículo. Entonces, si es propiedad de la empresa, va a ir aquí en activo no corriente. Y obviamente aquí también, como vimos en el estado de resultados, si recuerdan, les dije que estaba el tema de la depreciación y de la amortización, que es la pérdida del valor de un activo a lo largo del tiempo por su uso. Entonces, aquí es donde se va a reflejar justamente ese efecto de las depreciaciones y amortizaciones. Porque imaginémonos que tenemos un vehículo, entonces que cuesta, por ejemplo, 100,000 quetzales. Ese fue el valor inicial o lo que pagamos por este camión, por ejemplo, para entregas. Y obviamente entonces va perdiendo valor. Ese valor que va perdiendo es lo que nosotros mostramos en estos resultados como la depreciación, porque es un activo tangible. Ahora, pero ¿cómo vamos a mostrar entonces eso para que realmente cuando miremos los estados financieros poco a poco se vaya viendo que pierde valor ese activo, que se va depreciando? Pues entonces imaginémonos que vamos a imaginarnos dos balances. El balance, por ejemplo, de enero 2026 y lo acabamos de comprar este vehículo, entonces está nuevo, nos ha depreciado, vale 100,000. Ahora vámonos, por ejemplo, al balance de diciembre de 2026. Ya pasó prácticamente el año, o lo vamos a poner mejor de una vez en enero de 2027. Ya pasó completamente el año y por tanto vamos a depreciar este activo. Imaginémonos, como dice en Guatemala, que se deprecia, digamos, tiene una vida útil de 5 años, o sea, se deprecia 20% anualmente. Entonces vamos a depreciar justamente 20% de estos 100,000, lo cual entonces nos dejaría estos 100,000 menos 20,000, que es lo que se deprecia en un año, un valor al final o ya para comenzar el siguiente año de 80,000. Así es como nosotros vamos a justamente mostrar la depreciación y también el valor real ya de un activo entonces en el balance general utilizando la depreciación que teníamos en un estado de resultados. Y lo mismo con absolutamente todo este resto de cuentas a excepción de los terrenos, que los terrenos no se deprecian, es el único activo no corriente que no se deprecia. Todo lo demás sí, y cada uno tiene su propia norma y también dependiendo del país y los sistemas de depreciación que se utilicen, cada uno va perdiendo valor de distinta manera y se tiene que reflejar en el balance general. Y también aparte la otra cuenta que normalmente se encuentra en los activos no corrientes igual son los pagos por anticipado, lo mismo que en este caso, pero también como por ejemplo con licencias, con seguros y también con muchos instrumentos por ejemplo financieros que nos permiten algún tipo de protección o nos otorgan algún tipo de protección a algún precio o algún digamos acceso a algún recurso específico. Entonces todo eso si es plazo liquidable a mayor de un año, o sea no se puede liquidar en un plazo menor, entonces va a ir aquí en los activos no corrientes. Ahora vamos a pasar a ver los pasivos, que ahora es lo que nosotros entonces tenemos una obligación con un ente externo y en este caso igual tenemos corrientes y no corrientes. En este caso no va a indicar la liquidez, sino se va a mostrar no corriente o corriente dependiendo digamos, del plazo límite de pago que se tiene o dentro de cuánto se está estipulado pagar para cada una de estas cuentas. Por ejemplo, las corrientes sería todo lo que nosotros tenemos una obligación de pagar a plazo menor de un año y consideramos no corriente, entonces todo lo que tenemos una obligación de pagar a plazo mayor de un año. Y por ejemplo, entonces, en los pasivos no corrientes nosotros tenemos ahora las cuentas por pagar. Ahora, cuando nosotros entonces compramos a un proveedor producto y él nos extiende un crédito, el cual todavía no hemos pagado, por ejemplo, un plazo de 60 días, entonces todo eso que queda aquí, que aún no hemos pagado, va en cuentas por pagar. También se conoce como proveedores, por ejemplo. Y la otra cuenta que es bien importante
entonces en este caso son o es la deuda a corto plazo. O sea, por ejemplo, préstamos que sacamos justamente a plazo menor de un año, o por ejemplo las líneas de crédito, que es algo que se utiliza mucho y que entonces también puede encontrarse si aún no hemos pagado en su totalidad o tenemos algún saldo, pues justamente aquí entra la deuda a corto plazo. Ahora, también dentro del activo no corriente, si se dan cuenta, aquí son menos cuentas. Lo que pasa es que normalmente terminan siendo, digamos, varios préstamos de distintos bancos, pero se agrupan dentro, digamos, de la deuda a corto plazo, o en este caso, dentro del no corriente como deuda a largo plazo. Por ejemplo, una hipoteca, también pueden ser esos, digamos, este tipo de préstamos que se pagan a 5 o 10 años, entonces, por ejemplo, por un vehículo, maquinaria, por algún tipo de activo. Y una cosa bien importante aquí es que nosotros tenemos que tratar, o siempre tenemos que ubicarnos, que para financiar, por ejemplo, o obtener recursos o activos a corto plazo, tenemos que utilizar nuestras fuentes de recursos también, o fuentes de financiación a corto plazo, al igual que para obtener activos de estos que son mucho más caros, obviamente, que son los activos no corrientes, tenemos que utilizar nuestras fuentes de financiamientos también a largo plazo o no corriente. ¿Para qué? Para siempre mantener cierto, digamos, no solamente orden a nivel contable, que eso tal vez no es lo principal, sino realmente poder asegurarnos de no estar generando, por ejemplo, con deuda a corto plazo, activos que hasta después o en mucho tiempo nos van a generar el beneficio, y que si, por ejemplo, no nos generan beneficio en el suficiente tiempo, no tengamos los recursos para pagar esta deuda que vence a corto plazo, por ejemplo. Al igual que en general es para poder igualar y mantener los recursos de si compramos algo que nos va a generar beneficios durante 10 años, también que más o menos lo vayamos pagando durante un plazo similar para igualar los beneficios al coste que tenemos que incurrir para adquirir ese activo. Luego tenemos por último ya el capital, que es la tercera sección, que en este caso hay solamente dos cuentas principales. Esto ya empieza aquí sí hay bastante cambio en cómo se organiza, cómo se muestra en cada empresa según la estructura que tenga uno a nivel, digamos, societaria, pero sobre todo también, por ejemplo, cambia mucho cuando es una empresa pública o una empresa privada. Pero en general lo que siempre va es el capital o los aportes de los accionistas, que es todo el dinero que constituye a la empresa como tal a través de aportes que han puesto las personas que constituyen justamente esa empresa. Y lo segundo, las utilidades retenidas, que entonces digamos que las utilidades retenidas es todo el dinero que ha generado la empresa y que se muestra al final de su estado de resultados como utilidades netas, pero que simplemente no ha repartido. O sea, todo el dinero que generó, pero que no repartió en dividendos ni que tampoco reinvirtió, y que por tanto tiene disponible para entonces en algún momento, por ejemplo, invertirlo. Y aquí en este caso entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? O realmente cuáles son esos indicadores o aspectos que nos van a dar una gran idea de cómo estamos en nuestro balance. En este caso vamos a empezar por la razón corriente, que simplemente es tomar nuestros activos a corto plazo o nuestros activos corrientes, como lo dice también el nombre en general, y lo vamos a dividir dentro de nuestros pasivos a corto plazo o corriente. Esto nos va a dar entonces un ratio que nos va a indicar qué tanta capacidad tenemos nosotros de utilizar nuestros recursos a corto plazo para pagar nuestras obligaciones a corto plazo. Y entonces nos podemos dar una idea de realmente si tenemos cierta holgura para poder cumplir con absolutamente todo. Un ratio correcto estaría entre 1.75 y 2 o un poco más de 2, pero tampoco tiene que ser un monto, un número, un ratio muy elevado, porque entonces significaría que tenemos una holgura extrema de recursos, lo cual no estamos generando valor, y eso destruye también entonces el poder generar beneficios en el estado de resultados de la empresa. Entonces, esa es la primera. Luego tenemos otra que también es la prueba ácida, muy similar a la primera, donde entonces hay una única diferencia. A los activos corrientes le vamos a restar los inventarios y lo vamos a dividir entonces ese resultado dentro de los pasivos igual corrientes. Y entonces vamos a tener una idea mucho más clara, especialmente si tenemos un negocio donde manejamos mucho inventario como productos físicos, para entonces saber qué tanta capacidad tenemos de pagar. Porque ojo con los inventarios, que recordemos que estos son tal vez los menos líquidos o los que con menos facilidad podemos convertir a dinero realmente para cumplir con obligaciones, porque no solamente es tener que vender el inventario, sino que después tenemos que esperar un periodo de cobro, obviamente si vendemos a crédito, para recibir el efectivo. Entonces muchas veces un negocio que maneja mucho inventario posiblemente se le dificulte, a pesar de que tenga mucho activo corriente pero acumular en inventario, cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Al igual también entonces dentro del balance vamos a poder encontrar realmente con qué tanta efectividad nosotros utilizamos nuestros activos para generar entonces después utilidades. Eso va a ser un poco más, digamos, de análisis, de entrar también con el estado de resultados y ver qué tantos beneficios se generan, qué tanto pesan las depreciaciones, las amortizaciones. Pero un reto que es bien interesante, sobre todo para analizar el endeudamiento, entonces, es comparar la deuda que nosotros tengamos, por ejemplo, sumar la deuda a corto plazo más la deuda a largo plazo, y comparar eso, entonces dividirlo dentro del capital total que tengamos, para darnos una idea de qué tanta proporción de los recursos que tenemos financiamos con deuda y qué tanta
financiamos nosotros entonces con capital, porque obviamente la deuda para un negocio es buena mientras que genere beneficios o ayuda a adquirir activos para generar beneficios, pero también hay un cierto riesgo de que tengamos demasiada deuda y que entonces en algún momento cuando algo no salga como lo planificado o por ejemplo las ventas y por tanto las utilidades no se alcancen como se tenía por ejemplo presupuestada, tampoco se pueda cumplir con esas obligaciones de deuda y realmente se llega a un problema de insolvencia. Entonces bien importante cuando encontramos o miramos nosotros un ratio de endeudamiento no pase del 50%, solo encontramos también en la razón digamos de autonomía que justamente nos dice qué tanto está financiado por qué tanto de nuestro activo está financiado por deuda y qué tanto por capital. Y por último, entonces vamos a pasar al tercer estado financiero, que es el flujo de efectivo. Muy importante porque este realmente nos va a mostrar qué tanto dinero entra y sale del negocio. Porque recordemos que, por ejemplo, si nosotros vendemos al crédito, entonces desde ese momento en el que realizamos la venta hasta que se nos paga, hay un periodo. Y obviamente entonces la venta sí se registra en el estado de resultados como un ingreso, pero realmente el cobro va a ser hasta dentro de 60 días y entonces hasta que no entre el dinero específicamente en el día 60, no se va a registrar justamente aquí en el flujo de efectivo. Y por eso realmente este es el que nos dice qué tanto oxígeno tenemos para respirar, qué tanto dinero realmente tenemos en la cuenta del banco o en la caja para poder operar, cumplir con pagos e invertir. Así que vamos a pasar directamente a este que tiene tres secciones en este caso. Lo primero o la primera sección es la sección de operación relacionada entonces justamente con el giro del negocio como tal, en donde entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber que vamos a comenzar este estado financiero por el resultado de otro, por el resultado de el estado de resultados, que es la utilidad neta. Así que lo primero que tendríamos nosotros sería nuestra utilidad neta, la cual vamos a afectar entonces, le vamos a reintegrar las depreciaciones, amortizaciones, reservas y provisiones o cualquier gasto que no requiera de flujo de efectivo. Entonces, justamente me refiero a reintegrarle como sumarle. O sea, si por ejemplo teníamos 1.000.000 de utilidad neta y entre estas cuatro cuentas, por ejemplo, generamos 200.000 de depreciaciones, amortizaciones, se lo vamos a sumar, porque como te expliqué en el estado de resultados, este tipo de gastos no es que saquemos dinero para pagar directamente, sino que simplemente entonces son gastos o de ajustes contables. Así que realmente ese dinero sí lo tenemos como tal todavía dentro de la caja o en una cuenta del banco. Así que se lo vamos a sumar de regreso a nuestra utilidad neta. Luego de eso, entonces vamos a ajustar las variaciones del capital de trabajo que está conformado por tres elementos. El capital de trabajo lo vamos a poder sacar entonces del balance general. Por eso es el último estado financiero que se arma muchas veces o que se complementa con el balance, justamente para poder ir tomando información uno de otro e irlo completando. Entonces, el capital de trabajo está conformado por el inventario, las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. En este caso, entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es buscar, por ejemplo, el periodo anterior, el balance general del periodo anterior y compararlo contra el actual. Entonces, por ejemplo, si inventario teníamos por ejemplo, enero 2026 teníamos 1.000 quetzales en inventario y digamos en enero 2027 nosotros tenemos ahora 1.500 en inventario, significa que compramos más inventario. ¿Y qué significa que nosotros compremos? Que desembolsamos. Por lo que entonces, si aumenta el inventario, se mira como una reducción de efectivo, porque utilizamos dinero para poder pagar ese inventario. Luego, por el otro lado, las cuentas por cobrar, que entonces nosotros es cuando financiamos a un cliente por un periodo de tiempo porque le vendimos al crédito. También, si aumentan de un periodo para otro, significa que salió efectivo o que tuvimos que financiarlo, por lo cual también entonces es un ajuste negativo, lo vamos a restar a lo que ya llevamos. Y en cambio, las cuentas por pagar, que es ahora cuando alguien nos financia a nosotros, muchas veces nuestros proveedores, significa que nosotros mantenemos o no tenemos que pagar desde que compramos el producto, sino hasta, por ejemplo, 60 días después, por lo que todavía tenemos ese dinero dentro de la empresa, dentro de las cuentas del banco de la empresa. Así que si aumentan las cuentas por pagar, significa que tenemos todavía más dinero o lo tenemos que mostrar ese dinero que no ha salido digamos, en nuestros recursos. Así que cuando aumentan las cuentas por pagar, también entra efectivo de alguna manera. Y ya realizando todos estos ajustes a nuestra utilidad neta, vamos a generar o vamos a encontrar nosotros nuestro flujo de caja operativo, que es nuestro primer nivel de flujo de efectivo. A partir de ahí vamos a pasar al siguiente, que es el flujo efectivo de inversión, en el cual entonces vamos a partir de este resultado que nosotros ya tenemos y lo vamos a ajustar entonces por el gasto de capital o el capital expenditure, que es justamente el CAPEX que tenemos acá. Y este siempre es un desembolso porque nosotros invertimos para, por ejemplo, poder adquirir productos, digamos, activos nuevos que nos van a ayudar a generar más valor o generar más beneficios en el negocio. A partir de ahí entonces también vamos a sumarle, por ejemplo, las ventas de activos que nosotros realicemos. Por ejemplo, tenemos
tenemos un vehículo que no se depreció al 100%, por ejemplo, que todavía tiene un valor terminal, en general un valor de libros, y aparte le pusimos un monto por encima, como se hace normalmente, y entonces vendimos, digamos, un vehículo por 500,000 quetzales. Entonces, ese justamente va a ir aquí como una venta de activos, ese dinero que entró por la venta del vehículo. Y entonces, después de tener en cuenta tanto el gasto de capital como la venta de activos, vamos a llegar a nuestro flujo de inversión, que va a ser nuestro segundo tipo de flujo de efectivo. Y por último, vamos a llegar a la tercera sección, que en este caso es de financiamiento, de financiación. En este caso, vamos a tener tanto el repago de deuda, aquí sí ya entra realmente cuando nosotros abonamos el capital, aquí se mira reflejado ese desembolso que realizamos, aparte de los intereses. Entonces, justamente es este monto que vamos a tener acá, y también los dividendos, que los dividendos es el retorno que nosotros otorgamos entonces a los accionistas en base al capital que aportaron. Y justamente, si te das cuenta, es bien interesante ver aquí que aquí nosotros vamos a ver justamente siempre cómo retribuimos a nuestras fuentes de recursos o de dinero. Primero, le repago de deuda a entes externos, cualquier, digamos, instrumento que nos genere un interés, mientras que los dividendos es a accionistas o a entes internos de la empresa. Y luego entonces, al realizar estos ajustes, llegamos a nuestro flujo de financiación final. Y aquí entonces tenemos que nosotros ir a nuestro flujo efectivo anterior y entonces ver cuánto flujo se generó. Aquí hay varias maneras de hacerlo, porque existen distintos procedimientos y todos son correctos para llegar al flujo efectivo. Una manera es tomar el último flujo entonces y ajustarlo entonces por la variación, que eso es lo que significa este triangulito, variación de efectivo en este periodo actual, que sería lo que nos quedó de sumar el flujo operativo más flujo de inversión más flujo de financiación. Y entonces así, al realizar esta operación, ya vamos a llegar finalmente a nuestro flujo de efectivo que generamos con todo nuestro negocio. Y este dato acá es el que después, si se recuerdan, en el balance general ya queda como el efectivo o el cash que tenemos a corto plazo. Y aquí hay una métrica que es súper interesante, que sale o se puede ser construida a través de tanto el flujo efectivo en combinación con el balance general, que es el ciclo de conversión de efectivo, que te dice cuánto tiempo te tardas para generar dinero con tu negocio, desde compras inventario hasta que lo vendes, cobras e incluso pagas a tus proveedores. Entonces, eso también te indica cuánto tiempo vas a necesitar tu dinero para poder financiar justamente ese periodo completo. Y ese sale de sumar los días de inventario más los días de cuentas por cobrar y restarle los días de cuentas por pagar. Justamente vas a sumar lo que tienes que financiar tú y vas a restarle lo que alguien más te financia. Y este dato lo puedes construir a través de las rotaciones que tiene tanto inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Todos los datos salen del balance general y con las fórmulas que también están disponibles en el último documento de la descripción. Y en general, aunque varíen un poco los estados financieros de las empresas, incluso de las industrias, realmente siguen este mismo tipo de estructura, tanto para el flujo efectivo, el balance general, el estado de resultados. Y esto es así justamente para que cualquier persona o cualquier entidad pueda entenderlos, explicarlos, interpretarlos y realmente saber qué es lo que pasa con los números de un negocio. Y realmente esta es una gran ventaja, porque si logras aprender cómo entender y realmente analizar para tomar decisiones y solucionar problemas los estados financieros, vas a tener una gran ventaja para poder detectar problemas desde que nacen y también realmente encontrar puntos donde vas a poder generar optimizaciones que van a ayudarte a escalar mucho más rápido tu negocio. Si quieres seguir aprendiendo sobre los 3 estados financieros, que esta fue una vista bastante rápida y bastante general a la estructura, pero entender más sobre cómo se construyen, realmente cómo analizar cada una de las cuentas, cuáles son los parámetros adecuados de cada una de las métricas, que existen muchas más para cada uno de los estados financieros, te recomiendo que me sigas en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, TikTok, en Facebook, en absolutamente todos lados, en YouTube también, para entonces poder aprender mucho más, ya que subo videos diarios explicando todos estos temas a mucha más profundidad. Al igual, en la descripción te dejo el link a todas las redes sociales y tanto a mis formaciones como a mis servicios para empresas, para que entonces puedas ir a verlos y ver si alguno realmente encaja contigo. Al igual, estoy disponible para responder cualquier duda sobre cualquiera de estos videos. Y pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y nos vemos en el siguiente video.